individuo es modificable, y eso es cierto. Todo ser humano es modificable. De repente se piensa que solamente los niños tienen la capacidad de ir modificándose cognitivamente, pero no, todo ser humano es modificable. Y eso lo vemos porque podemos aprender diferentes cosas a diferentes edades. Obviamente hay edades en que se puede volver más fácil aprender ciertas cosas, pero eso no significa que no las podamos aprender. O sea, siempre es capaz de modificarse, aun cuando tiene en contra la etiología, la edad y la condición. El ser humano es dotado de una mente plástica, flexible, abierta a cambios. El ser humano es dotado de un potencial y de una propensión natural para el aprendizaje. ¿Mm? O sea, nosotros los seres humanos estamos dados para el aprendizaje, estamos predispuestos para aprender, estamos hechos para aprender. Nuestro cerebro está hecho para eso. Y como somos seres sociales, estamos hechos para aprender con otros. No habla de la mediación entre pares. Aquí dice que lo que les estaba comentando. El aprendizaje es posible también entre iguales, a través de lo que se podría llamar un aprendizaje compartido. Y yo creo que más de alguno de ustedes ha podido aplicar en el aula el hecho de que sus estudiantes aprendan con un par, con un compañero. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? A ver si nos quiere contar un poquito su experiencia. No, yo quería comentar algo, pero no de la experiencia, sino que el aprendizaje a través del constructivismo se ha ido generando en base a autores, ¿no es cierto?, que han ido descubriendo, qué sé yo, todo esto. Piaget, ha sido uno, Vygotsky, Novak, ha sido varios autores que han estado pendientes de los procesos, de cómo se aprende, ¿no es cierto? Pero llegamos a Humberto Maturana, que nos habla de la biología del aprendizaje y de cómo nosotros podemos aprender en comunidad, cómo los niños pueden establecer conexiones de confianza y emociones prestos para un aprendizaje. Es como el nuevo modelo que nos presenta Maturana para un constructivismo efectivo, pero en sociedad. Quería destacarlo. No, súper bien, Eduardo, porque eso nos habla del carácter social del aprendizaje. De hecho, la comunidad no solo se refiere a que el niño aprenda en este contexto social, sino que nosotros también como profesores inmersos en una comunidad también aprendemos. Aprendemos de la experiencia del otro y así es como va aprendiendo el ser humano. Somos seres sociales y esa parte social, negarla, es negarnos también a un aprendizaje significativo. Así que muy bien por su aporte. Y de hecho, Maturana, esta biología del aprendizaje, la base es poder ir analizando lo que ocurre a nivel cerebral también. Muy bien, así que muchas gracias. Porque en la medida en que han surgido nuevos estudios, por ejemplo, del cerebro, porque antiguamente eran arcaicos estos estudios, hacían trepanación en el cerebro, hacían hoyitos en el cerebro, en el cráneo, para poder ver cómo funcionaba el cerebro. Qué sé yo, actualmente tienen mayor tecnología para ir viendo las ondas cerebrales, viendo qué ocurre. Pero bien, y vuelvo a mi pregunta. ¿Hay alguien que tenga la experiencia de haber aplicado en el aula la mediación entre pares, por ejemplo, que haya hecho que los compañeros se conviertan en pequeños profesores, por decirlo así? ¿Alguien por ahí? Parece que no, pero no importa. Sí, bueno, de hecho, mucho se utiliza como estrategia, lo utilizamos mucho en el colegio, el tema del sentarlos así como curso, un niño que pueda apoyar más al otro y que le cuesta un poquito más. Es una estrategia que aplicamos harto en el colegio, en realidad, en la mayoría de los cursos, el tema de la mediación entre pares. ¿Y les da resultado? Sí, yo creo que sí, porque es un apoyo cuando uno de repente no está en todos los módulos o asignaturas, está el apoyo del par y es mucho más significativo para el estudiante. Sí, eso es verdad. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Qué interesante que lo tomen como acción dentro del colegio. Porque sí, claro, como señalaba Bárbara, en muchos casos se vuelve más significativo para el mismo niño y muchas veces los saca de la frustración. Aquí está estímulo, mediador, organismo, respuesta. Organismo el estudiante, por si acaso, para que lo recuerde. Y de hecho esta interacción genera situaciones de aprendizaje que son más oportunas o más significativas.
y facilita, por ejemplo, el tema de mejorar el manejo de los conflictos de los mismos estudiantes, que obviamente, y que hace muchas veces que el estudiante se sienta conforme donde está y nos ayuda para la adquisición de nuevos conocimientos. ¿Mm? Aquí dice, en definitiva, el trabajo compartido dentro de un grupo propicia la discusión, puede ayudarnos a llevar a la discusión, y esto nos ayuda a reelaborar conceptos, por ejemplo, ver la experiencia. Aquí no habla de la contrastación de experiencia. Por ejemplo, yo tengo mi experiencia frente a algo y viene otro y me cuesta otra experiencia que tuvo sobre el mismo estímulo y yo voy ampliando mi campo o mi idea sobre ese estímulo y voy así complementando el aprendizaje. ¿Mm? Y eso es lo que ocurre, es como por ejemplo cuando hemos visto en imágenes, otros países y alguien nos habla de que fue a otro país y vamos complementando esta idea del otro país que nosotros podamos tener. ¿Mm? Bueno, y aquí vamos a ir a un concepto que lo estuvimos hablando ayer, que es la metacognición, que nos habla de la mediación entre pares a partir de la metacognición. Por ejemplo, aquí nos habla que la metacognición implica, entre otras cosas, el poder ver cómo nosotros vamos aprendiendo, comprendiendo. Pero hay que tener ojo aquí cuando se habla del entre pares. ¿Por qué? Porque es lo que yo les decía ayer. No todos aprendemos de la misma manera, no porque a Juanito Pérez le resulta hacer resúmenes, significa que a Pedrito le resulta también hacer resumen. Es bueno compartir experiencias, pero por ejemplo, ¿qué nos sirve como metacognición? Cuando juntamos a dos niños y ahí tenemos uno de mediador, de repente que uno le explique al otro lo que va aprendiendo y eso nos ayuda como metacognición. De repente que le explique cómo llegó a ese resultado, qué estrategia utilizó para que vaya entendiendo cómo lo logró. ¿Ya? Eso nos puede ayudar. Pero, por ejemplo, el compartir experiencias de aprendizaje, eso hay que ahí poner ojo, porque no todos aprendemos de la misma forma. Y si el niño ve que al que tiene como mediador y que ha logrado aprender tal vez un poco más, le resulta algo, va a querer tal vez copiar ese algo y puede que no le resulte y se frustre. ¿Por qué? Porque ese niño aprende de otra forma. Por eso hay que tener ojo ahí, en el tema de cómo compartimos esta experiencia, sino hacerlo de cómo explicar, de cómo llegamos a este conocimiento, de cómo logramos este resultado, ¿ya? Por eso hay que observar. De hecho, Feuerstein hablaba que era muy importante la capacidad de observación que debe tener el profesor, ¿ya? Y aquí nos dice, tal decisión no se tomará en la medida de que los nuevos procesos de comprensión o solución de un problema no sean claros y correctos desde la mirada social del grupo. O sea, cómo llegamos a los resultados, principalmente eso, cómo logramos realizar algo, ya, más allá de las estrategias de aprendizaje.